Muy buenas tardes, arrancamos como cada día jueves con un nuevo capítulo de Enfoco que transmitimos en colaboración con Exante. Me acompaña José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. Hola Maca, hoy está con nosotros también Carolina Goich, una destacada política chilena con una gran trayectoria en el servicio público, fue senadora, presidenta de la democracia cristiana y durante su carrera parlamentaria representó a la región de Magallanes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Carolina, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y te damos la más cordial de las bienvenidas. Oye, un gusto para mí estar con ustedes hoy día desde mi oficina acá en la Universidad Católica, donde, como dice ahí mi nombre, estoy a cargo como directora ejecutiva del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, y también aportando ahora desde el mundo acá de la investigación, de formar gente, para ver cómo continuamos en una política pública que para mí fue tan importante como la Ley Nacional de Cáncer. Absolutamente, y queremos partir justamente hablando de salud. Bueno, todos sabemos que hace algunos días se aprobó, y no con pocas dificultades, una reforma al sistema de ISAPRE, además de permitir ejecutar el fallo de la Corte Suprema, implica cambios a futuro a la industria y a su forma de operar. ¿Qué implicaciones crees tú que va a tener esta ley corta en el funcionamiento de las ISAPRES y en la experiencia de los usuarios en el corto plazo? Mira, yo primero destaco desde lo político lo importante que se haya generado un acuerdo. Uno dice, claro, perfectible absolutamente, podía haber sido mejor, podía haber sido antes, pero creo que en este minuto en que uno siente posturas tan polarizadas, ¿no? Y tan ancladas a veces más en las convicciones ideológicas que en resolver los problemas de las personas, creo que es muy buena señal de que la ley ya haya salido. Y felicitar allá a la ministra por el trabajo, el superintendente, no sé, estuve siguiendo a muchas personas y sé lo difícil que fue lograrlo. Y entender que en un acuerdo uno tiene que ceder de un lado y tiene que ceder del otro, y sobre todo en este tema que lleva tanto tiempo, ¿no? Pero creo que queda pendiente la discusión más de fondo, que es el sistema de salud que queremos nosotros y cómo avanzamos en un acuerdo de mediano plazo para construirlo y cómo garantizamos el mejor acceso a salud a la población, donde ya hay ciertos acuerdos. Aquí en las comisiones constitucionales, más allá del resultado final, pero acuérdense, los capítulos de salud, nadie duda de que tienen que haber prestadores públicos y privados, eso ya está sentado. Algo en lo que se avanza ahora, que es reforzar la rectoría de lo público y el seguro público en el caso de FONASA. Entonces creo que en eso podemos avanzar. Y hay otras cosas donde yo creo que es mucho más fácil generar acuerdos. Por ejemplo, el tener una inteligencia, un músculo que haga el análisis de tecnología sanitaria para tomar decisiones complejas hoy día respecto de financiamiento. Son cosas donde tenemos acuerdo. El plan de salud universal, definir qué es, ¿no? Y cómo eso va siendo la pieza que articula un sistema que está fragmentado. O sea, lo que les quiero decir aquí en síntesis es que ojalá aprovechemos el vuelito, ¿no? Ya. De esta aprobación para algunas otras cosas donde es posible generar acuerdo y que pueden significar cambios importantes para la gente. Oye, aprovechemos también de materializarlas. Carolina, el debate que se ha dado respecto a esta ley corta, pero en general también al fallo de la Corte Suprema, a veces es por momentos un poco excesivamente técnico, pero uno ha visto reacciones de dos tipos. Hay quienes nos dicen que nos acerca un poco esta reforma, esta ley corta, a un sistema más sostenible y más justo en el largo plazo, pero también hay otros que dicen como que se posterga una reforma estructural y que esto puede significar una muerte lenta del sistema de aseguradores privadas si no hay un cambio, como tú señalas, más estructural, más de mediano plazo. ¿En cuál de los dos escenarios te estuvo? O en uno distinto, quizás? Por eso me quedo yo con la importancia de lograr un acuerdo. Creo que esto no resuelve la discusión de la reforma estructural, en absoluto, o sea, no la reemplaza. Pone sí algunos ladrillos, ¿no? O sea, la ISAPRE ya no desaparece, no hay duda de eso. Y Uh-huh. FONASA se refuerza, ¿ya? Y tiene este desafío que le impone también esta ley de generar este seguro complementario, pero es avanzar en dar soluciones a a un gran porcentaje de la población que utiliza también prestadores privados, ¿no? Y que si tú le preguntas, aspira también muchas veces a otras soluciones, no sé, uno enfrenta y ve los números en listas de espera, la realidad concreta de cómo se gestiona eso, ¿no? Pero creo que algo clave acá, y yo lo extraño después del resultado, es que las ISAPRES tienen que entender que ya no pueden seguir siendo lo que son.
Y creo que sus respuestas han sido muy tímidas y muy tibias. Este es un problema que ellos generaron. O sea, aquí hay un fallo de la Corte Suprema que por algo llegamos a eso, ¿no? Entiendo y me hago cargo de la incapacidad que tuvo el mundo político de generar respuestas y todo, pero las ISAPRES tienen que cambiar. O sea, si quieres subsistir como sistema, tiene que cambiar. Y yo lo que veo es que eso no se ha entendido, ¿no? Es ponerse Y, de verdad en los zapatos de las personas, entender que son instituciones de seguridad social y que por lo tanto su rol es dentro de un sistema de seguridad social y es distinto, ¿no? Aquí fue la discusión del salvataje del sistema, de cómo flotaba en términos de financiamiento y no de cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, de eliminar las preexistencias, ¿no? Hoy día esas siguen siendo barreras para la gente. Me hubiera encantado que eso hubiera estado en la ley también. O sea, avancemos en algunas cosas donde la gente sienta también que frente al abuso, ¿no? Me cobraron de más, a las mujeres nos cobraron de más, todos estos castigos, como expulsan finalmente a las personas mayores porque son más riesgosas, que eso también hubiera tenido una contraparte. Y no solo una discusión de Carolina, cómo se resolvía el tema de, el equilibrio financiero del sistema. Carolina, se habló mucho de que se echó de menos un rol un poco más activo de la ISAPRE en esta discusión y que estuvieron así como bien silenciosas. ¿Tú compartes ese diagnóstico? ¿Compartes la idea de que no se han hecho cargo discursivamente y no han cumplido un rol público en estos momentos tan complejos? Absolutamente, absolutamente. Por eso yo te digo que extrañé una propuesta que fuera más de hacerse cargo en el mediano plazo de un sistema mixto, ¿no? O sea, esto muy de tratar de salvar un negocio que ha sido muy lucrativo por muchos años y muy injusto para muchas personas. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de una persona mayor que termina en FONASA, obviamente, porque el costo de un plan razonable es altísimo, ¿no? Eh, creo, una discusión que tiene que ver con hacerse cargo como aseguradora de salud desde la lógica de la seguridad social y no desde la lógica de un seguro privado donde cada uno se hace cargo del riesgo. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de seguridad social, el riesgo lo solidarizamos entre todos. Pero esto ha sido un buen negocio para las ISAPRES y no para las personas. Creo que eso ha quedado claro y por eso te pongo un punto, ¿no? El tema de la eliminación de las preexistencias, que lo hicimos Mm. como país, ¿no? En términos de cáncer, con la ley del derecho al olvido oncológico. Que tú sabes, hoy día, después de 5 años, que es cuando técnicamente estás dado de alta de un cáncer, ya no te pueden decir usted tiene una preexistencia de cáncer y por tanto no tiene cobertura para la ISAPRE o para un seguro de otro tipo, un seguro de gravamen cuando tú tienes un crédito, por ejemplo. Pero eso ya es un precedente de decir, oiga, como cambiemos a un sistema distinto, no podemos seguir castigando a una persona que tuvo una enfermedad de por vida, e incluso en esos casos a los niños que tenían una leucemia antes de los 18 años, por ejemplo, y cargaban con esa preexistencia para toda la vida, ¿no? Claro. Entonces uno dice ahí esto de entender la seguridad social, de mirar a países desarrollados que admiramos y donde hay modelos, o sea, modelos técnicos existen, pero mi impresión es que las ISAPRES todavía están salvando su negocio, ¿ah? Y en parte, claro, lo lograron con esta ley, más que haciéndose cargo de cambios estructurales que tenemos que hacer como país y de enfrentar las inequidades que hay, ¿no? Y cómo colaboran a hacernos cargo de que la salud sea un derecho para las personas. Y aquí, solo en una frase, la pandemia demostró que eso era posible y era posible aún siendo rentable, ¿no? O sea, usamos toda la capacidad del sistema bajo la rectoría de lo público y también fue negocio para muchas clínicas, para muchos prestadores y las ISAPRES salieron adelante igual, ¿no? Es como, te pongo ese ejemplo porque demuestra que efectivamente se puede hacer. Carolina, detengámonos un poco en la ley de olvido oncológico que tú estuviste liderando durante toda su tramitación y aprobación. Y bueno, esta ley se enfoca principalmente en eliminar la discriminación en productos financieros y seguros para los sobrevivientes del cáncer. Sin embargo, durante su implementación también podría tener implicaciones para las ISAPRES, ya que estas aseguradoras de salud podrían verse obligadas a ajustar sus políticas y prácticas para evitar la discriminación contra quienes han superado, por ejemplo, el cáncer. Esto incluiría reevaluar quizás también los términos de sus pólizas, las primas aplicadas a estos individuos, etcétera. ¿Qué cambios esperas ver en la política de las ISAPRES hacia los sobrevivientes del cáncer y qué desafíos anticipas tú durante toda esta etapa de implementación? Sí.
Mira, ahí tuvimos el gusto, ¿no? Como Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, de trabajar una iniciativa a la par de los parlamentarios, la pusimos a disposición, acompañamos la discusión que encabezó el senador Matías Walker, así que es muy bonito en lo personal, ¿no? Poder seguir desde acá aportando evidencia. Conocimos la experiencia española también, que era la más reciente, y anticipamos algunos de los problemas que podían haber también, ¿no? Y yo de verdad me alegro que se haya tramitado con unanimidad, en este ánimo que uno siempre espera, con mucho más republicano, ¿no? De decir aquí hay un problema de humanidad del cual tenemos que hacernos cargo, y que permitió que la ley saliera adelante bien. Eh, Hay cambios sustantivos, ¿no? Y los hemos visto ya, y lo que uno espera de las ISAPRES es quizá lo que vemos en algunos bancos, ¿no? Que mandaron un mensaje a sus clientes diciéndoles: hoy día ya nadie le puede pedir en el banco información sobre una enfermedad oncológica si ya han pasado 5 años. O sea, haciendo difusión de la ley. Uno esperaría Ujú. eso, proactividad, y decir: ya no le pueden excluir la cobertura, y nos ponemos a tono con la ley en el caso de enfermedades oncológicas. No lo he visto, ¿no? Entonces, y tuvimos nosotros un seminario, y fue parte de lo que trabajamos justamente con el senador Walker, para poder difundir los impactos de esta ley. Y ahí el superintendente de salud, Víctor Torres, justamente había sacado la circular donde especificaba cómo esto afectaba, o tenían que cumplirlo más bien, creo que eso es mejor, ¿no? O sea, normaba cómo las ISAPRES tienen que cumplir lo que hoy día es ley, la ley de olvido oncológico. Entonces, están las definiciones ahí, cómo se entiende el término de tratamiento radical, porque la ley establece que son 5 años a partir del término del tratamiento radical, que es como el tratamiento con intención curativa, ya sea con radioterapia, con quimioterapia, ¿no es cierto?, con cirugía. Esos aspectos que podían haber quedado menos claros en la ley, ya están normadas, y por lo tanto no hay excusa. Yo eso es lo que encuentro, no hay excusa para decir esto no tenemos que cumplirlo de parte de las aseguradoras privadas de salud. ¿Y cómo crees Absolutamente. cómo crees que la implementación de esta ley afectará la manera en que las ISAPRES están gestionando las pólizas de salud para los sobrevivientes del cáncer? ¿Y qué medidas se podrían quizás tomar para asegurar que el cumplimiento sea efectivo y no quede solamente en letra muerta? Ujú. Mira, ya hemos tenido algunos casos donde, pero han sido más bien en el sistema bancario, ¿no? Donde se ha hecho reclamo al CERNAC, que es la primera vía, y el CERNAC ha actuado, y finalmente se cambió la declaración de salud, fue en este caso el que conozco, uno de los primeros. O sea, el mecanismo de reclamo existe. Y en el mismo seminario que te comento estuvo la Comisión del Mercado Financiero representada, Grecia Laya, su presidenta, Solange Beisten, que también ha cumplido un rol relevante. En su página web están los sitios para el reclamo. Eso es muy importante, porque en la medida en que las personas hacen público ese reclamo, nos permiten saber cómo está funcionando y cómo está operando la ley, y que las instituciones responsables, en este caso el CERNAC y la Comisión para el Mercado Financiero, puedan también tomar acciones. Pero lo que uno espera es que esto no sea la fiscalización, ¿no?, la que opere, sino que tú, dada la ley, se cumpla, ¿no? Claro. Eso es lo que uno espera. Y ahí vuelvo nuevamente a cuál es el rol de una aseguradora privada en nuestro sistema de salud, cuál es el rol de una ISAPRE. O sea, ¿es un seguro que te asegura como si fuera un auto, ¿no? O es seguridad social, que es distinto, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro que hay grandes oportunidades para las aseguradoras para demostrar que efectivamente es una lección que se ha aprendido. Y es más bien anticiparse a cumplir la ley, informar a sus cotizantes, ¿no es cierto?, de cómo esto opera, es ser proactivos, más que buscar burlarla. Absolutamente, es de esperar que veamos esa proactividad en la industria. Carolina, déjame llevarte a otros temas, porque nosotros desde Pivote hemos venido sosteniendo hace algún tiempo que nuestras instituciones públicas enfrentan una crisis, y quizás la más visible y la que ha tenido un poco mayor protagonismo en el debate público es la del sistema político, pero nosotros creemos que también se ve en la calidad de las políticas públicas, programas que de repente son mal evaluados y no se pueden dar de baja, y también a nivel de empleo público, donde todos los funcionarios públicos tienen a veces la nota máxima en sus evaluaciones, y puestos esenciales tienen una rotación muy alta y en general se politizan en exceso.
¿Tú compartes ese diagnóstico? ¿Qué tanta relevancia le asignas tú a reformar las instituciones públicas para que podamos avanzar y para que se legitimen ante la ciudadanía, que pareciera no legitimarla? Sí, yo creo que en esto, así como cuando uno piensa qué se necesita para una reforma real al sistema de salud, es ponernos de acuerdo hoy día en el sistema que queremos y pensarlo en mediano plazo. O sea, les pongo el ejemplo del pilar solidario. El pilar solidario se construyó en 3 gobiernos. O sea, se acordó en el primer gobierno de Bachelet, pero sabíamos que era una reforma estructural que requería más allá de 4 años para implementarse. Y eso permitió que después pasáramos a la pensión universal garantizada, que estuvieran el financiamiento, pero es una discusión que uno tiene que hacer entendiendo que son medidas que tomamos como país, ¿no? No como gobierno que está de turno, como autoridad de turno, como presidente durante 4 años, porque ese es un tiempo demasiado corto. Entonces me parece ¿Y por que qué lo crees, mismo, sí, Macarena. por qué crees que cuesta tanto aprobar reformas en esta materia? ¿Tú crees que sea posible ver avances en la reforma, por ejemplo, del sistema político? O sea, yo creo que es porque nos falta esa mirada de mediano plazo y de entender cuál es el rol que tienen los políticos. A mí me pasa frente a esta discusión de la reforma del sistema político que a veces es como que le pasa la pelota a otro. Entonces, sí, podemos cambiar y tener un sistema que disminuya la dispersión, ¿no? ¿No? Los incentivos a hacer díscolo, pongámoslo muy en simple. Pero eso no excluye el rol que cumplen hoy día los partidos para generar acuerdos, para cumplir la palabra. No excluye ni, disculpa, el rol que tiene un parlamentario de hacer su trabajo con seriedad, ¿ah? Pensando en cómo tú cumples la función para la cual has sido elegido. Entonces yo siento que de repente es, no, que lo resuelva la discusión respecto al tema político. No, tiene que ver con lo que hoy día cada parlamentario hace y con tomar en cuenta y ser responsable de las consecuencias de tu voto. Entonces, cuando soy incapaz de generar un acuerdo porque no quiero ceder y bueno, no va a haber reforma de pensiones nuevamente y la inacción tiene un costo. O sea, que hoy día no se pongan de acuerdo los parlamentarios una vez más y que no se pongan de acuerdo con el Ejecutivo para al menos avanzar un paso en la reforma de pensiones, tiene un costo para la ciudadanía. Imagínate si hubiéramos aumentado 3 puntos hace, no sé, 12 años. Para mucha gente sus pensiones hubieran sido distintas, más allá de la discusión de si va a un fondo solidario o no, a la cuenta individual, ¿no? Entonces, la inacción tiene un costo. Lo tuvo en el sistema de salud. Finalmente tuvo que ser la Corte Suprema quien puso entre la espada y la pared al mundo político y al Ejecutivo para que busquen una solución. O sea, todo ese costo que lo paga finalmente la gente, ¿no? En incertidumbre, es provocado porque los políticos no hacen su trabajo. Y para eso no se necesita un cambio al sistema político, ¿no? Se necesita responsabilidad, se necesita rigurosidad. Entonces, volviendo acá a la pregunta que hacían, un ejemplo que yo uso mucho, son los directores de servicio. No puede ser que todos los directores de servicio de salud cambien cada vez que cambia el gobierno, porque eso significa un año que tienes el cargo en alguien que no toma decisiones porque está subrogando, significa un costo, porque claro, lo tenemos en alta dirección pública y significa hacer el concurso con los plazos y con recursos que se asignan para eso. ¿Y cómo va a ser que en la dirección del servicio de salud no haya ninguno que sea tan bueno como para mantenerse si es un cargo mucho más técnico? Para el Seremi es el cargo político. Ujú. Entonces, mientras no sinceremos eso, mientras no pensemos que un país se construye en el mediano plazo, ¿no? Que necesitamos ponernos de acuerdo en esos temas estructurales, yo creo que no vamos a generar cambios. ¿Y quiénes son responsables de eso? Son los políticos. Es lo que le ha dicho la Pero, gente en los 2 procesos constitucionales, ¿no? O sea, absolutamente. tráiganme una buena propuesta, háganlo ustedes, ¿no? No depende de la gente, depende de quiénes son elegidos para eso. Y lo que tú apuntas, Carolina, es un poco, es una cosa muy cultural chilena también, de que vemos un problema y queremos pensar inmediatamente en la ley, y tú apuntas un poco más al sentido de responsabilidad individual y también de las instituciones de cumplir con la pega que se les encomendó, si te entiendo bien. Exacto, y cómo recuperamos además la excelencia en las cosas que hacemos, ¿no? Si cada uno en el espacio que está hace su trabajo bien, ¿cómo cambian las cosas, ¿no? Y aquí reconozco, yo he sido funcionaria pública, ¿no? Y valoro mucho la función pública,
reconozco a mucha gente que hace muy bien su trabajo y como pasa en varias cosas, finalmente es un grupo más pequeño el que abusa y que de alguna manera opaca a todos. Pero creo que el recuperar la excelencia como país en cómo hacemos las cosas bien es fundamental. Y eso yo veo que se pierde y se pierde también porque no hay ningún costo. Entonces yo no cumplo la ley y bueno, no pasa nada. Entonces, y uno puede ver ejemplos de eso en distintas esferas. ¿Ah? Creo que es súper importante como país, ¿no? La rigurosidad, el hacer las cosas bien, el trabajarlas entre todos y que también esto de alguna manera que las cosas no tienen costo y la imagen que hay para la gente es muy difícil porque va degradando las instituciones, ¿no? En general. Em, y cómo nosotros recuperamos la buena política y premiamos la buena política. Hoy día esto de la inmediatez, de que parece que tengo más like, entonces este es el buen político, cuando el político lo que tiene que hacer es conducir, ¿no? Y eso a veces significa pagar costos también por ser impopular, es poner la evidencia sobre la mesa, es hacerse cargo de las consecuencias, pero sobre todo la política está hecha para ponerse de acuerdo. Eso es la democracia, ¿no? Yo siempre digo y pongo el ejemplo, bueno, la democracia, cuando nosotros escuchamos a todos, y yo trabajo mucho con organizaciones, y digo, bueno, nos vamos a demorar un poquito más en tener la propuesta, pero la gracia es que esa propuesta la compartimos todos, y eso se sostiene más en el tiempo. Es mucho más fácil que yo la redacte aquí en mi escritorio y después la envío y ya, ¿no? Pero eso es más débil, ¿no? Eso es lo que tenemos que nosotros poner en valor. Carolina, en temas más políticos, en los últimos años la democracia cristiana ha experimentado una serie de crisis internas y ¿cuál es tu análisis sobre las principales causas de estas divisiones que se han generado y qué medidas consideras necesarias como para revitalizar el partido? Sí, mira, yo creo que en esto hay una situación que viven todos los partidos, que es de cómo ponernos a tono con un mundo distinto, un mundo distinto donde puede haber una persona que comparte con una persona con más de un partido conservador ciertos postulados y con otro partido más progresista otros postulados, ¿no? Las instituciones políticas, los partidos políticos como los tenemos, son muy encerrados, muy mirando hacia adentro más que abriéndose hacia una sociedad que está en permanente cambio. Yo creo que hoy día hay herramientas tecnológicas fantásticas que nos permiten mayor participación, pero claro, los partidos parecen como camisas de fuerza para mucha gente, ¿no? Y creo que eso de recuperar también principios y valores que yo pongo con claridad sobre la mesa y que gente conoce y con los cuales son coherentes, que es lo que distingue a un partido político, ¿no es cierto? Es algo que hay que recuperar y que hoy día no aparece mucho, ¿no? En la discusión, pero también esta capacidad de juntarnos y ponernos de acuerdo entre quienes pensamos distinto. O sea, que pensemos distinto no nos hace enemigos, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las primeras lecciones que aprendí en el Parlamento. Estábamos en la comisión de trabajo y en discusiones muy, muy duras. Estábamos viendo la ley de subcontratación o los temas de fortalecimiento sindical, de negociación colectiva, y tú veías dos posturas muy distintas, ideológicas, pero salías de la comisión y podías ir a comer todos juntos porque no nos enemistamos como personas, ¿no? Entonces, eso que es el valor cívico de la diferencia, de entender que esa es parte de nuestra riqueza, pero que podemos ponernos de acuerdo, es algo que yo siento que le hace mucha falta a los partidos, mayor amplitud. Y también en la democracia cristiana, quizás las discusiones a veces han sido más personales, más de poder interno que de proyecto político. ¿Y tú crees que los partidos nuevos que se han ido formando en el centro político, amarillos, demócratas, pueden contribuir a recuperar esa relación cívica, esa nueva forma como de entenderse que se ha ido perdiendo no solo con la aparición de partidos quizás en los extremos, sino también la polarización que se ha dado en los mismos partidos de centro? Sí, mira, yo siento que ahí todavía falta tiempo para que maduren esas iniciativas, ¿ya? O sea, yo lamento que no haya una propuesta de centro que haya aprovechado la energía del proceso constitucional, ¿no? Creo que es evidente la necesidad de ese representante para mucha gente que dice, oye, ¿por quién voto? ¿Por uno de un lado o por el otro? Al final, como por descarte, porque no quiero que salga el otro, ¿no? Más que porque haya alguien que representa eso que yo quiero como sociedad. Y yo estoy convencida de que la gente efectivamente quiere que nos pongamos de acuerdo y quiere señales claras,
pero bueno, eso no es muy atractivo a veces mediáticamente, no son esos actores los que aparecen. Creo que todavía requieren madurar esas propuestas. Eh, y, y creo que también ha costado que se generen esas instancias porque es muy fácil caer en este juego de los extremos. Esa es una trampa. Yo, De en hecho, parte de lo que estoy haciendo, déjame contarles súper breve, desde que salí del Parlamento armamos la Fundación Todas, es una fundación donde trabajamos respaldando y apoyando, acompañando liderazgos de mujeres, pero lo que tratamos de hacer es juntar a mujeres de distintos partidos. Y no entras presentándote el primer día como yo soy de tal partido, sino, oye, ¿cuáles son los temas en que tenemos que trabajar las mujeres? Y a partir de eso, de las cosas comunes, tú te das cuenta que, oye, hay muchas más cosas donde podemos trabajar juntas y eso requiere habilidades también de un liderazgo distinto en política que aquellas cosas que nos separan. Así como el valor de las mujeres con más experiencia, creemos que nos volvemos más sabias, no más viejas. Ese es nuestro lema, ¿no? Pero además en lo intergeneracional hay una tremenda riqueza y mm, cuando tú lo planteas desde el principio así, no es tan difícil y conservas tus diferencias que son muy legítimas. sí. A mí me encantaría que en mi partido se pudiera trabajar más desde esa línea, pero bueno, hoy día están, las cosas son como son, ¿no? Ya ha habido la historia que ha habido y lamentablemente hemos perdido a personas muy valiosas que yo espero que puedan contribuir también en un proyecto más colectivo. De hecho, la DC ha participado en alianzas tanto con la izquierda y con la derecha, en lo que hemos visto, y en el fondo es como un poco la dirección que tú estás comentando de generar estas alianzas transversales para poder ir aprobando proyectos de políticas públicas, proyectos políticos, ¿no? Es un poco la Sí, yo creo que en eso eh, es muy importante hoy día, yo creo que tener la valentía de defender lo que uno piensa en el mundo político y recuperar eso. Acuérdense cuando Elwin en el Estadio Nacional decía civiles y militares Mm, y recibió un abucheo y después lo dijo con más fuerza. O sea, Chile es uno solo. Y yo lo que extraño un poquito ese coraje, esa valentía para decir aquí lo que nos jugamos es un poquito más grande que la próxima elección, es un poquito más grande que el resultado electoral individual, sino que nos jugamos un país que tiene tanto talento, que tiene tantas posibilidades, que ha costado tanto construir también, que hay tanta historia detrás que tenemos que honrar. Y veo también como mucha gente, a pesar de todo, sale adelante, como hay jóvenes innovadores, o sea, me ha tocado acá en la universidad ver, impresionante, que si tuviera un poquito más de apoyo, sería increíble cómo pueden llegar a generar grandes proyectos. Entonces, en un país que tiene mucha riqueza, ojalá que esa sea la mirada, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría en el mundo político. ¿Y tú tienes Carolina, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarte, hoy nos gobierna un presidente de Magallanes, región de la cual tú fuiste diputada y senadora. ¿Has visto eso, en eso traducido un cierto protagonismo de la región en la agenda pública? ¿Está mejor la región con un magallánico en el gobierno? O sea, probablemente los magallánicos a esa pregunta te responderían que siempre queremos más, ¿no? Nosotros tenemos una gran identidad y cuesta, claro, entender que el presidente tenemos que repartirlo para todo el país, no es solo el presidente de Magallanes. Pero no hay duda que uno se siente súper orgullosa del liderazgo, y esto lo digo como magallánica, ¿no? Cuando alguien de nuestra tierra, hombre o mujer, destaca, y hay muchos en distintas áreas, uno se siente súper orgullosa. Es una región de pioneros, pienso en mis abuelos que llegaron en condiciones muy difíciles, de mucha fuerza, pienso en la comunidad chilota, ¿no es cierto?, que también llegó a poblar, y esa fuerza magallánica es algo muy valioso, pero también la transversalidad que tenemos para muchas cosas. Eh, no tenemos tanto tiempo, pero acuérdense del paro del gas, ¿no? Cuando sentíamos que sí. había una medida tan injusta y se sumaron todos, y esto es en la calle, a los empresarios, a la familia, a la manipuladora de alimentos, a los políticos. Uno dice esa capacidad de unirse frente a una causa que yo creo que es muy potente. Y me encantó ver al presidente en los últimos días poniendo la bandera respecto al tema antártico, que es algo que más bien se le ha dejado a la región de Magallanes y la Antártica chilena, pero creo que es uno de los grandes potenciales que tenemos como país y que hemos aprovechado. Carolina, antes de cerrar, ¿tú tienes intenciones de volver a la política o las ganas? Mira,
Yo en eso, uno nunca se va de la política, uno la hace desde otro espacio. A veces nos confundimos en que necesitamos el cargo para hacer política y uno hace política a diario y creo que hay que recuperar ese sentido de la política. Así que muy contenta aportando a la política pública en cáncer y en salud hoy día desde acá, tendiendo puentes entre el mundo académico y el mundo de las decisiones. Y para adelante, bueno, uno nunca sabe qué te trae el destino. Bueno, Carolina, te queremos agradecer que hayas participado de este nuevo capítulo de Enfoco y también dejamos a todos invitados en sus casas para que nos sintonicen el próximo jueves en un nuevo capítulo que estamos haciendo en colaboración con Exante y los dejamos invitados también para que ingresen a www.pivotes.cl donde van a poder revisar la entrevista y poder ahondar en otros temas que nosotros estamos investigando sobre las políticas públicas. Carolina, muchas gracias. José Antonio, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas Nos gracias, vemos. Macarena y José Antonio.